Hola a todos amantes de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos fascina, un amor que parece sacado directamente de las páginas de un libro, o de la pantalla de televisión. Exacto, vamos a hablar sobre el romance, la magia, la química y el misterio que envuelve a una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las series turcas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Ya sé lo que están pensando, otro vídeo sobre ellos. Sí. Pero no se preocupen, este es diferente. Hoy no solo vamos a repasar su historia, que ya todos conocemos, sino que vamos a desentrañar el porqué. ¿Por qué su amor es tan especial? ¿Por qué parece una novela en sí misma? ¿Qué secretos esconden que los convierten en la pareja perfecta, tanto dentro como fuera de la pantalla? Hoy vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada que nos hace creer en el amor verdadero, en el amor de novela. Prepárense para un viaje lleno de emociones, de recuerdos y de datos curiosos. Así que si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida. Y si ya son parte de esta comunidad, bienvenidos nuevamente. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, porque créanme, hay mucho más por descubrir en el maravilloso mundo de las series turcas. Vamos a ello. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. ¿Por dónde empezar? Ambos son actores talentosos, reconocidos y con una legión de fans alrededor del mundo. Pero su conexión va más allá de la fama y los reflectores. Para entender el secreto revelado de su amor, primero debemos retroceder en el tiempo. En el corazón de todo está la serie Karasevda, conocida en español como Amor Eterno. Esta serie, un fenómeno mundial, fue el punto de encuentro de sus almas. *** el génesis, Karasevda, y la chispa inicial ***. Imaginen la escena, dos actores compartiendo horas de trabajo sumergidos en una historia de amor apasionada y llena de obstáculos. El sol brillaba en el set, las cámaras rodaban y las emociones fluían libremente. La química entre ellos era innegable, palpable, casi se podía tocar. Pero, ¿era solo actuación? ¿Era simplemente profesionalismo? Muchos creían que sí, pero la verdad, como suele suceder, era mucho más profunda. La trama de Karasevda proporcionó el caldo de cultivo perfecto para que una conexión especial floreciera. En Karasevda, Burak interpretó a Kemal, un joven humilde y enamorado, un hombre de familia, con valores y principios. Kemal era el arquetipo del héroe romántico, leal y dispuesto a luchar por el amor de su vida. Por otro lado, Neslihan encarnó a Nihan, una mujer de clase alta atrapada en un matrimonio infeliz, sofocada por las expectativas sociales y las presiones familiares. Nihan era un alma atormentada, en busca de libertad y autenticidad. Su amor, prohibido y perseguido, nos mantuvo pegados a la pantalla durante meses. La intensidad de sus escenas, sus miradas cómplices, sus roces, todo transmitía una conexión real, una atracción que trascendía el guión. Y aquí reside el primer secreto de su amor, la autenticidad. La autenticidad es clave. Los actores que logran transmitir emociones genuinas, que se entregan por completo a sus personajes, consiguen conectar con el público de una manera especial. Y Burak y Neslihan lo lograron con creces. No solo actuaron, sino que vivieron la historia de Kemal y Nihan. Esa entrega, esa pasión, esa vulnerabilidad que mostraron ante las cámaras, nos convenció a todos de que su amor era real. Pero, ¿cómo lograron esa autenticidad? La respuesta reside en la dedicación, la disciplina y, por supuesto, el talento innato. Ambos actores son conocidos por su compromiso con sus roles. Se sumergen por completo en la piel de sus personajes, investigan, ensayan y se preparan meticulosamente para cada escena. Se decía que durante la filmación de Karasevda, pasaban horas hablando sobre sus personajes, analizando sus motivaciones y buscando la forma de conectar con la esencia de Kemal y Nihan. La química entre ellos no se limitaba a las escenas románticas. También se manifestaba en la forma en que se miraban, en la forma en que se reían juntos, en la forma en que se apoyaban mutuamente. Esta conexión, que trascendía la pantalla, es lo que hizo que su amor fuera tan creíble y cautivador. Los espectadores no solo veían a Kemal y Nihan, sino que sentían su amor, su dolor, su lucha. *** rumores, especulaciones y la presión mediática ***. Durante la grabación de Karasevda, los rumores sobre una posible relación entre ellos no tardaron en surgir.
Los paparazzi y los medios de comunicación estaban al acecho tratando de capturar alguna señal, alguna pista que confirmara lo que todos sospechábamos. Se miraban de forma diferente fuera del set. ¿Pasaban tiempo juntos? ¿Había algo más que amistad y profesionalismo? La respuesta en ese momento era ambigua. Ambos negaban cualquier romance, pero la chispa era evidente. La prensa turca, conocida por su voraz interés en la vida personal de las celebridades, se convirtió en un fiel seguidor de cada movimiento de Burak y Neslihan. Cada encuentro, cada gesto, cada declaración era analizada y diseccionada en busca de pistas. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que intentaban demostrar la supuesta relación. Los fans, divididos entre la esperanza y la cautela, debatían sin cesar sobre la veracidad de los rumores. En medio de esta tormenta mediática, Burak y Neslihan mantuvieron una postura profesional. Evitaron hacer declaraciones contundentes y prefirieron enfocarse en su trabajo. Esta estrategia, aunque inteligente, solo alimentó la curiosidad y la especulación. El misterio que rodeaba su relación se convirtió en un ingrediente más del éxito de Karasevda. Además de la presión mediática, la situación personal de ambos actores también añadía complejidad al asunto. Burak ya era un actor consolidado y muy popular, mientras que Neslihan estaba en ascenso. Ambos tenían una base de fans leales que seguían cada uno de sus pasos. Cualquier movimiento en falso podía afectar sus carreras y su imagen pública. En ese momento Burak estaba en una relación con otra actriz, Fariye Evcen, una relación que ya era conocida y aceptada por el público. Por otro lado, Neslihan estaba casada con Kadir Doğulu, también actor. La idea de una posible infidelidad, o el simple hecho de que dos personas solteras se enamoraran, despertaba pasiones y discusiones acaloradas. *** Caminos separados, un destino en espera ***. Luego la vida les deparó caminos separados, al menos en ese momento. Burak se casó con Fariye Evcen, otra actriz turca muy querida, y Neslihan también se casó con Kadir Doğulu, otro actor talentoso. Sus caminos aparentemente se alejaron. Pero el destino, como en toda buena novela, tenía otros planes. En el mundo del espectáculo, las relaciones suelen ser efímeras. Los compromisos de trabajo, los viajes, la exposición constante a nuevas personas y el estrés de la fama pueden poner a prueba cualquier vínculo. En el caso de Burak y Neslihan, el hecho de que ambos estuvieran en relaciones estables, con otras personas, parecía cerrar cualquier posibilidad de un romance. Sin embargo, la vida es impredecible. A pesar de la aparente estabilidad de sus vidas personales, algo en el aire sugería que su historia no había terminado. La conexión que habían forjado en el set de Karasevda parecía ser demasiado fuerte como para olvidarla. La chispa entre ellos, aunque temporalmente apagada, aún brillaba bajo la superficie. Cada uno continuó con su vida, construyendo sus carreras y sus familias. Burak y Fariye formaron un matrimonio estable, que se consolidó con el nacimiento de su hijo. Neslihan y Kadir, por su parte, también forjaron un vínculo sólido. Pero el destino, como en las novelas, estaba escribiendo otro capítulo para ellos. ***, el reencuentro y la fuerza del pasado, el segundo secreto ***. Años después, la vida volvió a unirlos. Esta vez en otro proyecto, otro plató, otra historia. Y de repente, ¡boom! Los rumores volvieron a surgir, con más fuerza que nunca. Se rumoreaba que, a pesar de sus matrimonios, la conexión entre ellos seguía intacta. Se hablaba de miradas, de gestos, de complicidad que solo dos personas que se conocen a la perfección pueden tener. Y aquí entramos en el segundo secreto, el reencuentro y la fuerza del pasado. El reencuentro en cualquier tipo de relación es poderoso. Revive sentimientos, recuerdos, emociones que creíamos olvidados. Para Burak y Neslihan, este reencuentro debió ser aún más intenso, porque su historia juntos, aunque fuera solo en la ficción, había sido muy intensa. Y el pasado, ese pasado lleno de Karasevda, de emociones compartidas y de una conexión innegable, resurgió con fuerza. El destino, como en una novela, los volvió a cruzar, y la chispa que había permanecido latente durante años resurgió con una intensidad aún mayor. Este reencuentro no solo revivió los sentimientos que habían experimentado durante la filmación de Karasevda, sino que también les brindó la oportunidad de verse con nuevos ojos. Sin embargo, esta vez la situación era diferente. Ambos actores estaban casados, y sus vidas personales estaban entrelazadas con las de otras personas.
El reencuentro, por lo tanto, representaba un desafío aún mayor, una encrucijada donde debían tomar decisiones importantes. Pero aquí viene lo interesante, lo que realmente hace que su historia sea digna de una novela. A pesar de las especulaciones, a pesar de la química evidente, ambos tomaron decisiones. Decisiones difíciles, decisiones que implicaron cambios en sus vidas personales. Y es ahí donde reside la verdadera magia. Asterisco asterisco la valentía, rompiendo barreras y escuchando al corazón asterisco asterisco. Muchos podrían pensar que el amor de novela es simple, dos personas se encuentran, se enamoran y viven felices para siempre. Pero la realidad es mucho más compleja. El amor de novela, el amor verdadero, a menudo implica superar obstáculos, tomar decisiones difíciles y, sobre todo, ser fiel a uno mismo y a lo que uno siente. Y en el caso de Burak y Neslihan, parece que eso fue lo que ocurrió. Después de años de rumores y especulaciones, sus caminos se volvieron a cruzar, y esta vez, con consecuencias muy diferentes. Ambos finalizaron sus respectivos matrimonios, y a partir de ahí, la historia tomó un giro inesperado. El tercer secreto de su amor es la valentía. La valentía de romper barreras, de escuchar a su corazón, de dejar atrás lo que no les hacía felices y de apostar por lo que realmente querían. La valentía de enfrentarse a la crítica, a los rumores, a la presión mediática y a la opinión pública. Porque, seamos sinceros, no es fácil decidir cambiar el rumbo de tu vida, especialmente cuando eres una figura pública y todos están observando cada uno de tus movimientos. La decisión de divorciarse de sus respectivas parejas fue un paso valiente y audaz. Implicó enfrentarse a la decepción de sus seres queridos, a la crítica de la sociedad y a la incertidumbre del futuro. Pero a pesar de todos los obstáculos, decidieron seguir su corazón y buscar la felicidad. Esta valentía demostró la profundidad de sus sentimientos y la solidez de su conexión. No se dejaron intimidar por las expectativas sociales ni por el temor al que dirán. Prefirieron ser fieles a sí mismos y vivir su amor libremente. Asterisco asterisco la complicidad, un vínculo indestructible asterisco asterisco. Y finalmente el cuarto secreto es la complicidad. Después de tomar esas decisiones, la complicidad entre ellos floreció. Empezaron a mostrarse juntos en público, a compartir momentos, a demostrar al mundo que estaban enamorados. Sus miradas, sus gestos, sus risas, todo reflejaba una conexión profunda y una felicidad genuina. La complicidad es un ingrediente esencial en cualquier relación duradera. Es la capacidad de entenderse sin palabras, de apoyarse en los momentos difíciles y de celebrar juntos los éxitos. En el caso de Burak y Neslihan, la complicidad se manifestó de diversas formas. Se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles, se brindaron consuelo y fortaleza. Compartieron sus alegrías y tristezas, y se convirtieron en el uno para el otro en sus mayores confidentes. La complicidad también se reflejó en la forma en que interactuaban en público. Sus miradas, sus gestos, sus risas, todo transmitía una conexión profunda y una felicidad genuina. Se sentían cómodos y seguros en la presencia del otro, y no tenían miedo de mostrar su amor al mundo. Hoy en día, Burak y Neslihan son una de las parejas más consolidadas y queridas del mundo de las series turcas. Se apoyan mutuamente, se admiran, se respetan y se quieren. Y lo más importante, son felices. Y esa felicidad, esa autenticidad, esa valentía y esa complicidad son, en definitiva, el secreto de su amor. Un amor que parece sacado de una novela, pero que es real, tangible y sobre todo, inspirador. Asterisco asterisco más allá de la pantalla, la vida en el siglo XXI asterisco asterisco. Hoy en día, Burak y Neslihan han construido una vida juntos, unida por el amor, el respeto y la admiración mutua. Son padres, compañeros y cómplices, y su relación es un ejemplo para muchos. Se han mantenido alejados de los escándalos, priorizando su felicidad y la de su familia. Su relación se ha consolidado con el paso del tiempo, demostrando que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Sus redes sociales están llenas de fotos y vídeos que demuestran su felicidad, sus viajes, sus momentos cotidianos. Son una pareja moderna, que se apoya mutuamente en sus carreras y que no teme mostrar su amor al mundo. Han aprendido a proteger su privacidad y a lidiar con la presión mediática, sin dejar de ser auténticos y fieles a sí mismos. Su historia, aunque parezca sacada de una novela, es real y nos demuestra que el amor verdadero existe. Su valentía, su autenticidad y su complicidad son un ejemplo para todos aquellos que buscan una relación duradera y significativa.
Conclusión, un amor de novela que inspiran ***. Hemos recorrido juntos la historia de Burak Ineslian, desde sus inicios en Kara Sevda, hasta su actual y feliz presente. Hemos analizado los secretos de su amor, la autenticidad, la fuerza del pasado, la valentía y la complicidad. Y hemos comprendido por qué su relación es tan especial y por qué nos hace creer en el amor verdadero, en el amor de novela. Esta pareja, con su historia digna de un guión cinematográfico, nos ha enseñado que el amor verdadero requiere autenticidad, valentía y complicidad. Su relación nos inspira a buscar un amor genuino, a romper barreras y a ser fieles a nuestros sentimientos. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia de Burak Ineslian. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Creen que su amor es realmente de novela? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlo. Y saber qué piensan ustedes. Y no se olviden. Si les gustó este vídeo, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros análisis sobre el mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.